El teniente coronel dado de baja Ollanta Humala, desde Seúl, humillado porque lo habían expulsado deshonrosamente del ejército, no condenó el golpe, no reprobó el andahuaylazo, no se desmarcó moralmente de ese acto de barbarie, sino que, al contrario, dijo que el gobierno de Toledo ya no era democrático y dijo que el gobierno de Toledo le había robado la democracia a los peruanos. Lo dijo así. ¿Ese es un nuevo enfoque de ver la democracia? Sí, yo creo que al pueblo peruano le han robado su democracia. No, señor teniente coronel Ollanta Humala, al pueblo peruano no le habían robado la democracia. Lo que había ocurrido es que a usted lo habían destituido, a usted lo habían expulsado del ejército, a usted le habían dado de baja. Y entonces, como a usted le habían dado una patada merecida y lo habían sacado del ejército por hacer una campaña viciosa, por hacer una campaña difamatoria, por hacer una campaña golpista en su pasquín Ollanta, pidiendo el golpe contra Alejandro Toledo e injuriando al presidente democrático Toledo, entonces lo dieron de baja. Lo sacaron por faltas disciplinarias del ejército. Y usted se despertó un día en Seúl, siendo teniente coronel en actividad, y le hicieron saber que ya no era teniente coronel en actividad, que era teniente coronel dado de baja. ¿Por qué? Por hacer pues una campaña golpista de 3 años en su periódico Ollanta en el Perú. Bien dado de baja. Y como lo dieron de baja, como lo expulsaron justa y merecidamente de un ejército al que usted había traicionado, porque el soldado que pide un golpe contra la democracia es un felón, es un traidor y merece ser expulsado de la institución castrense, entonces usted tramó y ejecutó el andahuaylazo coludido con su hermano Antauro, tal y como había venido pregonando en ese pasquín, en ese libelo venenoso Ollanta los 3 años precedentes. Cuando ocurrió el andahuaylazo, Ollanta Humala, en declaraciones desde Seúl, nos hace saber que no acepta que el presidente Toledo, que era el jefe supremo de las Fuerzas Armadas, y por consiguiente que era su jefe supremo, que él no acepta que el presidente Toledo lo saque del ejército y lo dé de baja como teniente coronel por golpista, y que él va a ir al Perú y va a pasar de baja al general que lo ha dado de baja a él. Pero bueno, el general que lo había dado de baja a él era el comandante general del ejército. Pero aquí una vez más Ollanta Humala demuestra que no es un soldado al servicio de la democracia, no, es un soldado conspirador, golpista, que quiere tumbarse al gobierno democrático de Toledo. Entonces, cuando voy a mi país para tratar, ¿no?, impugnar esa orden ilegítima de este general que para mí está descalificado moralmente para ese puesto, entonces, porque yo me considero oficial en actividad, debería estar en actividad y él debería estar en retiro. No, señor, usted merecía ser pasado al retiro. Es usted el que estaba descalificado moralmente para seguir representando al Perú, primero en París y luego en Seúl, como agregado militar, cobrando un buen sueldo, un jugoso sueldo de $10.000 mensuales. Es usted, teniente coronel dado de baja por golpista Ollanta Humala, el que estaba descalificado moralmente para representar a un gobierno democrático que usted, en su periódico Ollanta, cada 15 días decía que había que derribar, que había que socavar y al que había que darle un golpe. Pues muy bien dado de baja, porque usted hizo una campaña golpista que duró 3 años en ese pasquín llamado Ollanta. Pero claro, cuando lo dieron de baja, él dijo, no, que son unos generales montesinistas los que me han fregado. No eran unos generales montesinistas, era el presidente Toledo el que ordenó a ese golpista de Ollanta Humala que cada 15 días me insulta en su periódico Ollanta, lo sacan del ejército porque no es un demócrata, y era una muy buena y poderosa razón para separar del ejército a un conspirador contra la democracia. Pero el teniente coronel recién dado de baja el último día de 2004, Ollanta Humala, se rehusaba a acatar esa orden que, claro, resultó humillante para él, pero que era perfectamente justa y apropiada. Fueron los generales montesinistas están comandando a la institución, ¿no? Y los que defendimos la institución estamos fregados, nos votan del ejército, ¿no? Usted no defendió la institución, teniente coronel dado de baja.
Usted agravió, deshonró al ejército al permitir que circulara el 2002, 2003 y 2004 en el Perú el periódico Ollanta con su nombre. ¿Cuándo en esos 3 años usted tuvo el menor gesto, una carta al comercio, a Caretas, diciendo que usted no aprobaba el contenido del periódico Ollanta? ¿Cuándo hizo usted el menor gesto, una demanda legal para que dejaran de usar el nombre Ollanta, que le hacía la campaña política, la propaganda política a usted, teniente coronel Ollanta Humala, dado de baja por golpista? Usted aprobaba el contenido del periódico Ollanta y ese periódico Ollanta pedía el golpe, incitaba a la violencia, hacía apología a la violencia, pedía el fusilamiento de varios ministros del presidente legítimo Toledo, entre ellos el ministro Pedro Pablo Kuczynski. De manera que usted se ganó ese castigo. Usted se ganó a pulso 3 años consecutivos esa expulsión. Llegó tarde, en mi opinión. A usted lo debieron echar del ejército antes. Y usted, por consiguiente, no es un militar respetable. Usted no es un militar de éxito. Usted es un militar frustrado, además de golpista frustrado, porque no pudo proseguir su carrera militar, que continuaría en actividad hasta el 2016, y porque lo expulsaron por una falta gravísima, que es traicionar los ideales del ejército, que son servir a la democracia. Usted conspiró contra esa democracia desde el ejército como teniente coronel en actividad, recibiendo un sueldo del gobierno democrático de Toledo, primero en París y después en Seúl. Y usted en su periodicucho Ollanta estaba minando, dinamitando al propio gobierno de Toledo, que le pagaba un sueldo en París y en Seúl. Pues bien dado de baja. Pero cuando le dan de baja, él no vio venir que le caía la guillotina. Y entonces dice, no, yo no reconozco la orden del presidente Toledo, del comandante general de las Fuerzas Armadas. Yo desconozco esa orden. O sea que, y después nos quiere hacer creer que es usted un buen soldado. ¿Un soldado que conspira contra la democracia es un buen soldado? Yo digo que no, yo digo que es un soldado traidor, que es un soldado felón. Y un soldado que cuando justa y merecidamente es expulsado del ejército se niega a acatar la orden, demuestra que es un golpista. Desconozco esta orden írrita de un general montesinista. Correcto. ¿No? Y bueno, voy a tomar acciones legales al respecto. En el caso de que los malos venzan, los ilegítimos venzan y se adueñen de la institución, sí. Bueno, entonces probablemente entre en política. En efecto entró en política y en efecto quiere ser el próximo presidente del Perú. ¿Lo merece? Yo digo que no. Yo digo que por haber conspirado el 2002, 2003 y 2004 contra la democracia peruana en su periodicucho Ollanta, no lo merece. Yo digo que por haber aplaudido el golpe militar del Andahuaylazo, no lo merece. Yo digo que por haber llamado patriotas a los golpistas asesinos que mataron a 4 policías en el Andahuaylazo, no merece este señor ser presidente del Perú, porque es cómplice intelectual y moral de ese atentado contra la democracia peruana y porque su honra y su memoria y su conciencia están manchados de sangre, de la sangre de esos 4 policías que mataron los golpistas en el Andahuaylazo. Y fíjense cuando el periodista Jesús Miguel Calderón de Radioprograma lo entrevistaba, luego del Andahuaylazo y con la sangre todavía caliente de los cadáveres de los 4 policías caídos en acción, tratando de repeler la emboscada golpista que aplaudía desde Seúl Ollanta Humala. Fíjense cómo Ollanta Humala vuelve a defender el golpe y dice, hey, un momento, más respeto con la acción viril de mi hermano, que yo respaldo esa acción viril y que son unos patriotas. No son patriotas, eran unos golpistas asesinos, pero el golpista de Ollanta Humala los defendía. Ahora, eso pasa puede ser por servir de engranaje o servir a la unificación de algún frente con el movimiento etnocacerista. Ahí el teniente coronel dado de baja Ollanta Humala estaba anunciando que él era parte de ese movimiento etnocacerista. Él decía que él era un engranaje o una pieza del frente del movimiento etnocacerista. ¿Y qué cosa era el movimiento etnocacerista? Pues era precisamente ese batallón de energúmenos, de vándalos, ese regimiento de golpistas fascinerosos que habían
tratado de derribar la democracia peruana en el Andahuaylazo. El teniente coronel dado de baja, Ollanta Humala, no decía yo no tengo nada que ver con ellos, yo condeno lo que han hecho, me da vergüenza lo que han hecho. No, no, no. Una vez que había ocurrido el golpe y sobre la sangre caliente de los 4 policías asesinados, él decía que él se consideraba parte de ese movimiento etnocacerista. Léase o entiéndase o escúchese bien, no movimiento etnocacerista, movimiento golpista, movimiento subversivo, movimiento antidemocrático de una pandilla de ampones bárbaros que asesinaron a 4 policías. Pero no, Ollanta Humala, lejos de reprobar ese golpe militar contra la democracia peruana, quedó en la memoria de quienes tenemos memoria como un golpista, justificando ese golpe de esta manera. Entonces, son los procesos necesarios cuando realmente surge un movimiento que quiere cambiar al país, ¿no? Entonces, es así, los que están en el poder, ¿no?, van a ridiculizarlos, los van a tildar de terroristas porque la gente es renuente al cambio, ¿no? Y así tal cual como está la situación política, la clase política no quiere cambiar en nada. Esto no es justificar y aplaudir y felicitar a los golpistas del Andahuaylazo. Esto no demuestra que él tuvo arte y tuvo parte en el Andahuaylazo. Para mí sí. Si quedan dudas, si todavía quedan dudas, vamos a repetir las frases más abiertamente solidarias y entusiastas de aprobación al Andahuaylazo que desde Seúl pronunció el teniente coronel dado de baja Ollanta Humala. Esta es la primera. En ese sentido, yo respaldo la acción política de mi hermano, que es una insurgencia popular. Después del Andahuaylazo, después del golpe militar, Ollanta Humala desde Seúl no dijo yo condeno, no, dijo yo respaldo la acción de mi hermano. Y además dijo, ¿cuál es el problema? Son militares. Escuchen. Claro, la diferencia es cuando se utilizan armas. Claro, es que son reservistas, son militares. Han combatido, ¿no? Si fueran escritores se rebelarían con la pluma. Si fueran curas en su sermón del domingo, ¿no? Ellos son militares, eso es lo que saben hacer. El golpista Ollanta Humala desde Seúl estaba aplaudiendo a los golpistas del Andahuaylazo y por lo tanto tuvo arte y tuvo parte en el Andahuaylazo. Y cuando le dicen, pero han muerto 4 policías inocentes, dice, no, son hechos fortuitos. ¿Cómo van a ser hechos fortuitos? Fue un asesinato a quemarropa, a sangre fría, fue una emboscada vil, abyecta. Y él dice, no, fue hecho fortuito. Un hecho fortuito es un hecho dictado por el azar. Y ese golpe no fue gobernado por el azar, fue tramado y ejecutado por Ollanta Humala y por su hermano Antauro. Esos son hechos fortuitos. Es como que, entendamos bien la cosa, es como que, por ejemplo, en esa acción, una persona se cae del segundo piso y se rompe la cabeza, ¿no? Entonces, no cabe la pregunta de que si yo avalaría también roturas de cabeza. ¿No les parece a ustedes escandaloso que Ollanta Humala, enterado de que han muerto 4 policías en un golpe militar que ha ejecutado su hermano Antauro, diga que la muerte de esos cuatro policías son hechos fortuitos? No fueron hechos fortuitos, fueron hechos deliberadamente provocados y causados por esa tropa de golpistas, de fascinerosos a los que usted, vergüenza para usted, teniente coronel dado de baja, usted llamó patriotas. El problema es que puede parecer subversivo ahora, pero viéndolo en un proceso histórico, ¿no? No son subversivos, son patriotas. Son gente que está tomando una actitud viril, ¿no?, de defenderse porque han sido estafados por este gobierno que defiende el premier. Este es el verdadero Ollanta Humala. No se dejen engañar, que no nos tome por tontos.